Congreso, que pueden hacer las preguntas. El doctor Rosansky va a estar contestando preguntas. Necesitamos que las puedan acercar por escrito con la organización del Congreso para que le podamos hacer una vez que termine su conferencia. Le voy a presentar entonces Carlos Rosansky, ex juez de la Cámara Federal y expresidente del Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de La Plata, provincia de Buenos Aires, doctor honoris causa de la Universidad Nacional de La Plata y presidente de la Asociación Civil de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales, miembro fundador del Foro para la Justicia Democrática, autor de trabajos y coautor de libros publicados en el país y en el exterior sobre abuso sexual y violencia de género, autor del libro Abuso Sexual Infantil, Denunciar o Silenciar, declarado ciudadano ilustre de La Plata por la legislatura de esa ciudad, miembro del Consejo de Notables de la Comisión Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones a la Violencia de Género del Ministerio de Justicia de la Nación desde octubre del 2011, declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Chipoleti por el Poder Ejecutivo de esa ciudad en el año 2012, medalla de honor del Congreso de la Nación Argentina por la actuación en juicios por delitos de lesa humanidad en el año 2012 y ha recibido la condecoración del Congreso de la República de Colombia con la Orden de Caballero por actuación en favor de los derechos de los niños y niñas en el año 2013. Declarado también visitante ilustre de la ciudad de Montevideo por la Intendencia de esa ciudad en el 2015 y hoy nos honra a todos los fueguinos y fueguinas con su presencia. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Bueno, agradecimientos, pero como tengo poco tiempo agradezco rápido. Ok. Agradezco muchísimo la invitación, es un honor, es un evento especial y sobre este tema que pueda convocarse una cantidad de gente como la que está presente es fundamental. Y la victoria, todo el esfuerzo, es muy difícil organizar todo esto, la diputada, realmente han hecho un trabajo magnífico, insisto, no voy a extenderme demasiado. Escuchaba el primer panel y agradezco las palabras de Jimena López, una maravilla, y en ese panel se expresó muy bien una cantidad de cosas sobre la temática y en el mismo sentido la presentación inicial que han hecho las autoridades. Y yo en lo personal pensaba que la mejor forma, por lo menos de mi parte, y en un tema que hace tanto tiempo que seguimos, que yo no podía aportar mucho a lo que se empezó a hablar hoy y se va a seguir hablando mañana, sobre distintos aspectos del fenómeno. Entonces lo que pensaba es remitirme a la convocatoria, es decir, a la consigna de la convocatoria, que son los desafíos en el diseño de las políticas públicas. Puede parecer medio aburrido incluso el título, pero la realidad es que detrás de ese diseño está prácticamente todo en lo que tiene que ver con la vulnerabilidad. Y en ese sentido, en el de los diseños de las políticas públicas, hago una aclaración inicial de desde qué lugar lo voy a plantear, que es desde lo personal, es decir, es desde una actividad de abogado, 42 años, con título de abogado, de los cuales un ejercicio de 10 en todos los fueros, en la ciudad de Buenos Aires y en Bariloche, y lo cual fue muy importante porque a mí me permitió durante 10 años conocer el sistema, pelearme con el sistema, desilusionarme con el sistema, y acá una parte deben ser abogados y los que no lo son también deben sufrir todos los días es el sistema. Y cuando yo logro hacer un cambio importante, que es entrar a la justicia, que fue en Bariloche, que fue por concurso, que fue tentador porque era un concurso para entrar directamente como juez de cámara, que equivalía en lo personal a ahorrarme toda la carrera judicial, con lo que eso significa.
Y entonces concursé y gané el concurso y entré en ese cargo. Y a partir de ese momento, por eso lo quiero plantear desde ahí, y pude ver, manteniendo la visión que yo tenía afuera cuando ejercía la profesión, la pude mantener adentro para poder saber y tratar de saber, no saber, tratar de entender lo que estaba sucediendo dentro de la institución Poder Judicial. Eso también me dio una ventaja y desventaja, porque en realidad cierto tipo de percepciones dan sufrimiento. A veces, muchas veces, si uno no profundiza tanto, sufre menos. Pero la realidad es que yo estuve 25 años con ese cargo, 10 años en la ciudad de Bariloche como juez de la Cámara del Crimen y 15 años como juez de Cámara Federal, también por concurso. Por lo tanto, esos 25 años pude actuar dentro del propio sistema, pero con una mirada externa al sistema. Es decir, con la experiencia anterior de haber litigado, de haber sentido, quienes son abogados saben lo que es escribir algo y que no lo lean, esa sensación de decepción que hay porque uno confía en el lugar en donde está presentando ese escrito. Hoy, en este momento en nuestro país, el conocimiento de lo que es el fenómeno de abuso en las infancias es magnífico. Argentina es un país. Primero, se hablaba, en la primera mesa se hablaba acerca de las normas. Creo que Jimena hablaba de que ella cree que las normas son suficientes. Yo estoy absolutamente convencido de eso en nuestro país. Por supuesto, siempre hace falta mejorar y sacar nuevas leyes que actualicen, pero la realidad es que en el tema vulnerabilidades Argentina tiene una legislación extraordinaria, empezando por la Constitución Nacional. Y comprender esto y aceptarlo significa que no hay excusa para no hacer lo correcto. Porque hoy ya no se puede decir no tenemos legislación o nos falta legislación. En materia de derechos, respecto a vulnerabilidades, no nos falta. Y esto tiene importancia primero porque, con alguna diferencia de tiempo, pero en las últimas décadas se avanzó muchísimo en el conocimiento del fenómeno de parte de las ciencias sociales no jurídicas. Hablamos fundamentalmente de la psicología profunda, la sociología, el trabajo social, la antropología, donde los avances han sido geométricos. Ha habido aportes. Nosotros tenemos la suerte acá de tener varias de las personas que han hecho aportes extraordinarios. Voy a nombrar una sola, si no es injusto para el resto, pero a una le tengo que nombrar, que es Irene Inteve, que hace muchos años hoy seguimos leyendo y estudiando de aquellas descripciones y definiciones de lo que son los indicadores y tantas cuestiones profundas, nada menos que con uno de los títulos más atrevidos que hay en la temática, que es Abuso sexual en las mejores familias. Por lo cual ya en ese momento se ponía sobre la mesa un tema casi intocable, casi, y espero que cada día sea más tocable, que es el de la familia. Que también, el tiempo a lo mejor no me va a dar para extenderme, pero es un tema central, el de la familia, el de la mirada sobre la familia y el de la pésima actuación de un sector de los juzgados de familia de la República Argentina. Muchos de ustedes seguramente saben de qué estoy hablando. Insisto, no me refiero a los buenos, porque a los buenos les agradecemos, los conocemos y les reconocemos el trabajo que hacen. Acá el problema no son los buenos jueces y juezas, o fiscales, sino los malos, que también hay que hablar de ellos. Yo me voy a referir un poco a eso. El avance, insisto, del derecho también fue geométrico. Hubo avances, por un lado, normativos muy importantes, y por el otro lado, los propios tribunales. Es decir, en el almuerzo conversábamos con Vita Escardo, que dice ser más optimista que yo, porque realmente es una persona muy optimista, pero lo que conversábamos es que yo, reconociendo que ha habido avances no solo en lo teórico, sino en la práctica de muchos tribunales, tenemos también jueces acá presentes que demuestran eso, pero la realidad es que al mismo tiempo hay un escenario contrario en otros tribunales de nuestro país, en todos los fueros, especialmente en los fueros de familia en esta temática y en el fuero penal. Y eso también hay que decirlo,
porque me parece que la temática en cuanto a los desafíos de las políticas públicas es fundamental. Estamos hablando de un fenómeno que a lo largo de la historia, tiene a los niños y niñas y adolescentes como víctimas de manera impune a lo largo de los siglos. Es el delito más impune de la tierra. Entonces, cuando uno analiza y comprueba, por supuesto, que estamos ante el delito más impune, para que tengan una idea numérica rápida, de cada 1000 hechos que se producen se esclarece uno. A esa cuenta se llega porque en nuestro país no hay más esclarecimiento que el 1% de los delitos en general. Si se tiene en cuenta que de abuso, con suerte, se denuncia el 10% de lo que sucede, la cuenta final es que de 1000 hay 999 hechos impunes. Y esa proporción horrible de impunidad tiene que tener alguna razón. Y los análisis que se hacen del fenómeno, a mi entender, no alcanzan para explicar las razones profundas de semejante nivel de impunidad. Y de eso quiero hablar yo precisamente. Para que se produzca ese nivel de impunidad hay dos factores que yo sintetizo nada más por razones de tiempo. Uno son las propias características del fenómeno, que muchos de ustedes ya la conocen, otros la van a ir escuchando en estos días, repasan el programa y enseguida se ve que se va a contar con toda esa información. Me refiero a las características del fenómeno. Esas características, el silencio, el ámbito en el que en general se produce, la asimetría de poder, etcétera, 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 es una de las causales más importantes de impunidad. Pero la otra causa, más importante o similar de importancia a las propias características del fenómeno, es la disfunción o mal funcionamiento institucional. Es decir, el mal funcionamiento de las instituciones que tienen que intervenir ante el conocimiento de los hechos. Este es un tema no hablado, este es un tema no tocado. También hay razones profundas para que no se hable o no se toque, porque cada uno de nosotros estamos en instituciones. Cada uno de nosotros está atravesado dentro de las instituciones por aquellos fenómenos propios de la institución. El miedo al cambio, el mito de los fundadores, la violencia, la locura, es decir, una larga lista que asombraría y que ni siquiera estamos a veces dispuestos a aceptar que existe. Y esto es muy malo. Y esto es muy malo porque nos está quitando la posibilidad de entender una parte importante de la impunidad que existe. Porque si la vamos a atribuir solamente a la falta de perspectiva de género o a la maldad de algunos funcionarios, nos vamos a quedar cortos porque, insisto, no vamos a tocar el nudo de la cuestión, por lo menos de ese porcentaje, o de un porcentaje importante de la impunidad, que es la disfunción institucional. A mí siempre me preocupó ese aspecto de la temática, no solo de infancia, sino de vulnerabilidad en general. Insisto, porque yo ya estaba dentro del sistema, y cuando estaba dentro del sistema aparecían las contradicciones, porque podía escuchar y participar de conversaciones que quien está afuera no las conoce. Y voy a dar un solo ejemplo grosero de lo que estoy diciendo. Terminábamos de hacer un juicio hace muchos años sobre abuso de una niña, 12 años tenía de edad, y en la conversación con los colegas, en la intimidad de la deliberación, cuando terminó el juicio, estábamos deliberando a ver qué íbamos a hacer. Entonces yo decía, bueno, esto claramente es una violación, esta chica fue violada. Y un colega me dice, Carlos, por favor, vos sabés que las mujeres primero cierran las piernas y dicen no, 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 y después abren las piernas y dicen sí, sí, sí. Cuando esto es dicho por un juez y uno lo escucha, es decir, no que se lo contaron, sino que está interviniendo en la conversación, se produce un desafío muy grande, porque ahí hay que decidir qué se hace. Esto, por supuesto, no es un tema para desarrollar, no da el tiempo, pero sí quería plantear uno de los ejemplos más groseros, no el más, pero uno de los tantos ejemplos de groserías que suceden en la intimidad de un cuerpo colegiado, que en este caso es un tribunal, puede ser cualquier cuerpo colegiado de cualquier institución, puede ser un tribunal de ética de un colegio de psicólogos, por ejemplo,
después vuelvo sobre eso. Y en la preocupación histórica, y que siempre me llamó mucho la atención porque me ponía en esa disyuntiva, es decir, ¿qué hacer cuando uno está conversando con dos personas más o menos razonables? El tribunal funciona. Cuando uno está conversando con personas que no tienen posibilidad de razonar adecuadamente, es muy complicado, es un desafío. Investigando eso, llego a una manifestación que la voy a leer textual, que muchas de ustedes, porque la mayoría son mujeres y una proporción importante deben ser psicólogas, imagino, o docentes, pero muchas de ustedes deben haber leído en algún momento una obra de Freud, de Sigmund Freud, que se llama El malestar en la cultura. En ese trabajo, El malestar en la cultura, Freud hace una descripción de las 3 mayores angustias que tiene el ser humano. Y entonces dice, la primera es la caducidad de nuestro cuerpo, es decir, el envejecimiento. Y eso, dice Freud, produce una angustia terrible, si no sabremos algo terrible. Bueno, la segunda angustia muy grande en el ser humano es la potencia de la naturaleza, según Freud, en este trabajo. Efectivamente, la potencia de la naturaleza que nosotros no podemos como seres humanos manejar. Pero la tercera angustia, que él describe como la más grave, fíjense qué interesante, él describe como la más grave de las 3 angustias, la que yo voy a leer, que es nada menos que la insuficiencia de las instituciones para resolver lo que las propias instituciones deberían resolver para lo que fueron creadas. Esto lo dije rápido, lo voy a leer textual. Freud dijo, no logramos comprender por qué las instituciones que nosotros mismos hemos creado no habrían de representar más bien protección y bienestar para todos. Esto es lo que Freud se plantea en El malestar en la cultura. A mí me rompió la cabeza ese concepto, porque evidentemente es real, si ustedes lo piensan, cada una de las instituciones no fue creada para hacer daño, por ahora. Hay algunas que están apareciendo, las águilas negras, bueno, hace pocas horas, pero me refiero, la casi totalidad son instituciones creadas para bien. Entonces a uno le cuesta entender por qué esas instituciones pueden hacernos sufrir como miembros de la institución. Y esto es un interrogante que, insisto, no se ve. Recorran los congresos de la temática y no se va a plantear. Y hay razones para que no se plantee. Y no se plantea porque nos interpelan a cada uno de nosotros, que pertenecemos a instituciones. Y nos hace sentir incómodos. Entonces, bueno, necesitamos encontrar el camino de cómo enfrentar eso. Porque esto pasa en todos lados, pasa en un colegio, pasa en las fuerzas de seguridad, donde uno ingresa con toda la vocación y muchas veces se encuentra con que no es lo que esperaba, como pasa en el Poder Judicial o en la medicina. Y el problema es que nosotros no nos han enseñado, no nos educaron en ninguna de las carreras cómo reaccionar frente a eso. No hay preparación. Y sobre todo no hay preparación porque generar ese tipo de preparación significaría aceptar esa problemática que no estamos dispuestos a hacer. Creo que Nietzsche decía, el ser humano solo logra alcanzar la verdad que es capaz de soportar. Yo lo último que quiero es generar angustia con lo que estoy diciendo, todo lo contrario. Además después viene Víctor Cardó y va a levantar la estima. Pero me parece que es algo que hay que plantear. Estoy siguiendo el tiempo, es maravilloso eso. Porque, sí, yo a veces me pongo un celular porque no tiene este sistema. Ushuaia es maravilloso. Y respecto de esto que Freud plantea, yo creo que hay una dificultad enorme en meterse en la institución, en pensar la institución. Es un desafío muy grande, pero a mi entender y por lo que estoy explicando, es imprescindible. Necesitamos pensar la institución. Y hay una cantidad de trabajos hechos sobre el tema, muy buenos, que incursionan en esto y tratan de dar explicación
Primero, de las dificultades para entender y meterse en la institución. Y en segundo lugar, para hacer algo, lo conversábamos también con Víctor en el almuerzo, que tiene que ver con las dificultades que hay para poder abordar las instituciones. Abordarlas desde el ámbito que corresponde, que es interdisciplinar, que es externo. Saquémonos de la cabeza la idea que el Poder Judicial se va a autodepurar. No es una ingenuidad, no es buena fe pensar, para mí, que un poder como el Judicial se va a autodepurar. Poder Judicial, que tenemos 4 bandidos en la Corte Suprema, hoy llevados a juicio político, ellos no van a encabezar ninguna de las cosas. Lo que pasa es que aceptar ese tipo de afirmaciones, yo en lo personal puedo decirlo que yo he denunciado a esta Corte Suprema personalmente. Esta Corte Suprema, 3 de los miembros, 3 de los miembros han dictado un fallo, creo que el año pasado, Nati, sobre una niña de 5 años que fue abusada, fue violentada por su padre, un hombre en Francia, y esto llega a la Corte Suprema nuestra, que convalida que la nena sea separada de su madre para ser mandada a Francia con el agresor. Esto lo hace la Corte Suprema de nuestro país, 3 de los miembros, y entonces desde AEVAS, que es esta asociación que se mencionaba al comienzo, con Bettina Calvi, con Natalia Amatielo, y lo denunciamos, pedimos el juicio político, no progresó, y menos va a progresar al lado de las otras denuncias, porque esta es la que cuestiona la institución. No puede ser la Corte Suprema de un país como el nuestro que desconozca los derechos de una nena que fue violentada y encima, para no aburrir, lo menciono nada más, utilizando una convención, un convenio, que es el convenio de La Haya, Azul lo debes conocer muy bien, el convenio de La Haya, que no es aplicable al caso. Entonces uno piensa, ¿qué le pasa a la Corte Suprema que es capaz de hacer esto? Desde ese lugar yo estoy diciendo que son bandidos. Quien es capaz de desamparar a una nena es un bandido. 3 bandidos. Y a ver, estamos ahí, quedan 9 minutos. Y cuando se avanzó en todos estos años en los 2 ámbitos que yo mencionaba, uno es el derecho y el otro las ciencias sociales no jurídicas, y se avanzó geométricamente en el conocimiento de las características del fenómeno, de las consecuencias del fenómeno, comenzó inmediatamente una reacción muy fuerte, cosa natural, porque ante cualquier avance social se producen reacciones, la palabra reaccionario viene de ahí, y reaccionan violentamente. ¿Y quién reacciona? Reacciona el que pierde poder. En este caso no es solo el machirulo violento, es el abusador, pero también es el que hace negocio con el abuso, es el que asesora al abusador, etc., que ante el avance de estas disciplinas se sienten agredidos y reaccionan. Entonces, lo que siempre funcionó a través de los siglos, que fue una frase, los chicos mienten. Con eso se resolvía todo a lo largo de los siglos. Cada vez que aparecía la posibilidad de abuso, los chicos mienten y no se investigaba nada. Luego, cuando se conoció, hoy se habló de eso, cuando se tomó conciencia de que las criaturas hasta cierta edad no están en condiciones de fabular sobre situaciones sexuales no vividas, ya no alcanzó con el argumento de los chicos mienten. Ahí empezaron a decir la madre miente. Ahí vienen los inventos terroríficos de madres lavando el cerebro de los hijos. Cuando eso tampoco alcanzó, empezaron con la psicóloga miente, la maestra miente, al final todos mienten, el único que no miente es el abusador. Una cosa realmente repelente. Pero lo cierto es que esa gente que reacciona frente a los avances opera sobre la gente que tiene que intervenir, además de las víctimas, por supuesto. Las víctimas las superan fácilmente, primero pues son vulnerables, si no, no serían las víctimas que son, pero además comienzan a operar sobre los que tienen que trabajar en la temática, y ahí entonces amenazan psicólogas, maestras, policías, jueces, fiscales, cualquier funcionario o trabajador que intente proteger a una criatura vulnerada va a sentir los ataques de esta gente.
Y ahí tenemos un problema, porque ahí volvemos a lo que yo planteaba. No hay capacitación para responder eso. Y esto es una cuestión central, porque tampoco se habla de eso. Porque para poder dar respuesta adecuada a los ataques, lo que necesitamos es comprender las falencias de la institución, que no genera la respuesta. Y eso nos interpela a todos, insisto, no es solo el Poder Judicial, son cada una de las instituciones. Hemos visto problemas muy serios en el ámbito de la salud, por ejemplo. Ha habido juicios históricos, Irene se debe acordar. Bueno, ahí Irene y mucha gente fue llamada en ese juicio hace muchos años, un juicio en el cual, bueno, en otro momento lo cuento, pero el pediatra de los chicos abusados le había dicho a la mamá, ante el relato de la mamá de que estaban siendo abusados por el padre, lo que el pediatra le había dicho es que les haga hacer ejercicio físico, deporte, que le haga practicar deporte. Cuento esto porque es del ámbito de la salud, y ese hombre fue a declarar y se le hizo ver eso en el juicio, y él lo reconoció y dijo que nunca más iba a aconsejar eso. O sea, él reconoció haber dado ese consejo. Quiere decir que en el ámbito de la medicina también hay falencias gigantescas en esta temática, y que no son aceptadas, por supuesto, porque hay un enorme narcisismo en todas las instituciones, y en la medicina no va a escapar. Ustedes saben de qué estoy hablando. Ejemplos. Un ejemplo nada más, estoy con el tiempo correcto. En los colegios de psicólogos, ustedes saben que en todo el país las profesiones liberales tienen colegiación. En cada provincia tiene características propias y cada profesión tiene a su vez características propias. Las psicólogas, que son una de las profesiones junto con las docentes que más son atacadas por esto, están agrupadas en las distintas provincias en colegios de psicólogos. El ejemplo que quiero contar es, porque me parece paradigmático, es del ejemplo del Colegio de Psicólogos en la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Rosario. Colegio de psicólogos que, como otros, tiene lo que se llama Tribunal de Ética. Y esto está muy vinculado con lo que quiero dejar planteado, porque para que ustedes tengan una idea, por supuesto, el Tribunal de Ética es creado para analizar la conducta de aquellas colegiadas que fueron denunciadas por faltas éticas. Las personas que designan para integrar ese Tribunal de Ética son psicólogas colegiadas en el tribunal. En este en particular que yo cuento, ¿saben cómo se autotitulan y se han hecho un sello? Juez. Es decir, el Colegio Psicólogo de Rosario tiene un Tribunal de Ética cuyas integrantes psicólogas tienen un sello de juez. Esto lo cuento muy rápido, daría para un relato mayor, pero lo que quiero dejar planteado es que estas personas, en muchos casos, hacen algo que graficó Zaffaroni hace 25 años en Bariloche. Yo vivía en Bariloche y fue a una conferencia, estábamos almorzando y conversábamos sobre la justicia. ¿Y saben qué dijo? ¿Qué me dijo? Dijo, mira, lo peor que le puede pasar a un juez es transformarse en su cargo. Y fue un concepto mágico, porque yo me quedé pensando toda la vida en eso. Porque lo empecé a identificar. El tipo que a los 2 días, ministros, hay jueces de todas las profesiones, a los 2 días se vuelven eso. Ahora, imagínense una psicóloga que se vuelve juez. Y le digo, en el caso de Rosario, terminan escribiendo en sus dictámenes, que son terribles, terminan poniendo frases en latín. No es broma lo que estoy diciendo. Pueden verificarlo en Rosario. Entonces, cuando ustedes dicen, cuando una psicóloga termina poniendo en un dictamen ut supra, están enfermos. No, por Dios. Hay una, yo no quiero entrar en una disciplina que no es la mía, pero hay una patología institucional brutal. La persona que se cree que es jueza y habla bueno, no puede hacer nunca bien. Esto lo quiero dejar planteado como un ejemplo. Me quedan 2 minutos de tiempo. Vuelvo a las políticas. Las políticas públicas, haciendo una síntesis de lo que yo planteé, diseñarlas es un enorme desafío.
tiene que dar respuesta a las dos cosas, a los dos aspectos de la temática, a la característica particular que tiene, y eso es lo que vamos a ver en estos 2 días, en cuanto, insisto, a las 10 o 20 características que son exclusivas del abuso infantil, que no se dan en otros fenómenos, pero que es algo que se puede trabajar. ¿Por qué? Porque no es tan complicado. Nos compramos los libros del INTEF para volver a ella, o de tantas personas, ¿viste, Carlos?, que desarrollan esto con una claridad mediana en nuestro país. Y con eso vamos a conocer esas características. Pero la segunda parte de esta historia, que es la disfunción institucional, que es la más difícil de aceptar como existencia misma, porque la institución reacciona, la institución se enoja, los miembros de la institución no les gusta que le planteen que hay cosas que mejorar dentro de la institución, que no son solo superficiales. Hoy se hablaba de la selección de los jueces, por supuesto que sí. Ahora, lo que no se dijo, y yo quiero decirlo y dejarlo planteado, es que así como dije que tenemos bandidos en la Corte Suprema, tenemos bandidos en el Consejo de la Magistratura de la Nación, que son los que frenan las designaciones o las sanciones de los jueces, y lo hacen desde el peor lugar, y de eso no estamos hablando. No me queda más tiempo, pero quiero contar solo una anécdota que no se conoce. En el tribunal donde yo estaba, por razones que otro día habría que contar, me quedo yo solo. Entonces hay que cubrir las 2 vacantes, y llaman a concurso, y pido ese minuto de, si me amplían el tiempo, es para contar esta anécdota. Pero hay que respetarlo. Se concursan los 2 cargos. De esto, para que tengan una idea, hace más de 10 años. Se ubican 10 años. Para cubrir esos cargos se llama concurso. Estamos hablando de los cargos más altos de la justicia, que es camarista federal. Llaman a concurso, van un montón de personas, porque el sueldo es altísimo, como todos sabrán, y les gusta, es atractivo. Se anotan y dan el examen, porque son concursos de oposición y dan el examen, y yo esperando a los gritos que por favor me nombren 2 jueces, porque era terrible tener que estar, estábamos con los juicios de lesa humanidad y no había jueces. Avanza este concurso, se terminan los exámenes y el jurado los tiene que corregir. Los corrige, y yo no sé si ustedes saben que en esos concursos de nación se pone un sistema de seguridad alfanumérico, es decir, arriba tienen unas cifras y letras para evitar el fraude. Entonces uno tiene ahí esos números y letras. Cuando se termina de corregir, el jurado, y esto que estoy contando no lo inventé, juro que es verdad, el jurado tiene las notas, ¿sí? Papelito con la nota pero con la clave, no saben de quién son. En este caso que yo cuento, Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, se conocen los resultados, pero no saben a quién corresponde cada uno. Saben dónde está la correspondencia de la alfanumérica, está en unas hojas, que son claves, que están en la caja fuerte del Consejo de la Magistratura de la Nación. ¿Está bien? La caja fuerte del Consejo de la Magistratura de la Nación, calle Libertad, frente al Teatro Colón. Cuando llega a esa instancia, yo, feliz de la vida de que iban a nombrar 2 jueces, se abre la caja fuerte del Consejo de la Magistratura de la Nación y se habían robado las claves. Entonces, no sabían qué hacer porque se habían robado las claves. Y en la facultad nos enseña eso. No hay una materia, te robaron las claves, tenés que hacer eso. Porque es el absurdo y nosotros no estamos educados para el absurdo. Entonces, ¿qué pasa? Se robaron las claves y yo llamo y digo, mirá, resolvémelo porque esto es un desastre. Entonces la presidenta del consejo, que era muy buena persona, una jueza muy buena persona, me dice, no te hagas problema porque tenemos un camino, y el cual, dice, vamos a poner en la mesa del Consejo de la Magistratura, para que tengan una idea, es de las más grandes del país, es una mesa gigante, literalmente, una mesa muy como este escenario casi. En esa mesa, dice, vamos a poner los exámenes de todos. Y los vamos a llamar y cada uno va a reconocer su examen. Con eso ya vamos a saber la clave. Ah, bueno, fenómeno. ¿Y vos va a funcionar? Sí, quédate tranquilo, va a funcionar.
y hacen eso. Esta es una historia no contada, yo la estoy contando. Y llaman a la gente. Estamos hablando de gente que pretende ser camarista federal, que salvo la Corte Suprema estamos pasando caer la justicia. Y vienen y se ponen alrededor de la mesa. Entonces uno dice, este es mío, otro dice, este es mío, este es mío, este es mío. Y una chica dice, este es mío, y un hombre dice, no, es mío. Y la chica dice, no, es mío, no, es mío. Y entonces, ¿saben qué hicieron? Porque no tenemos más tiempo. ¿Saben qué hicieron? Se anuló hasta el día de hoy el concurso. Pero esto que parece realmente, no de Ushuaia, que es el centro de la República Argentina, sino del fin del mundo institucional, lo que estoy contando, 10 años para anular un concurso porque dos chantas dicen, se pelean a ver de quién es el concurso. Creo que esto nos da una idea, por lo menos de lo que yo quiero plantear, de la necesidad de sentarnos a ver nuestras instituciones, analizarlas como corresponde y hacerlo desde el lugar de gente que sepa realizar esos análisis. Y esa modificación va a poder hacerse. Acá vuelvo a una palabra de Jimena que usó la ternura, el Che Guevara también usaba esa palabra, porque efectivamente esto hay que hacerlo con ternura, yo diría con sensibilidad y con decisión política. Y esa decisión política, más la sensibilidad necesaria, tiene que traducirse en un abordaje interdisciplinario en serio, en un abordaje que nos permita sumar los saberes para que podamos compartirlos y que no nos vuelvan a mexicanear, perdón con el colega mexicano, pero lamentablemente, y además lo digo con cariño, pero nosotros usamos mucho ese término, como el argentino también se sabe. Pero me refiero para que no vuelvan a pretender falsearnos con exámenes de esta naturaleza. Muchísimas gracias. Tenemos un montón de preguntas, muchísimas, así que voy a tratar de ¿se pueden tomar medidas después de años cuando el niño o la niña no se animó a hablar antes? ¿Era sexual? ¿No era otro? ¿Y cuál es el accionar a seguir? Rápidamente la primera. Por supuesto que sí, no es que no se animó, que no pudo. Es muy común, es parte de la esencia del fenómeno, son las dificultades para poder expresarse, es muy elemental. Irene Esteves tiene una frase de muchos años que es el balazo al aparato psíquico, que es una de las formas más gráficas de explicar lo que pasó. Entonces, que un sistema judicial pretenda que quien padece ese nivel de ataque tiene que estar en condiciones de relatar lo que pasó como un adulto, no es mala persona, es una porquería, es lo máximo de maldad que puede haber. Y quiero aclarar, en la República Argentina, con la legislación que yo mencionaba al comienzo, el abuso sexual en las infancias no prescribe. Y quien ha dado una explicación clarísima, búsquenlo por favor, es el Superior Tribunal de Chaco, en un caso que es de Rosalía Alvarado y que lo resolvió el Superior Tribunal diciendo que no prescribía, explicó las razones que son las convenciones internacionales sobre derechos humanos que están en la Constitución y que le garantizan a nuestras niñas y niños que no va a prescribir por el hecho que no haya podido expresar lo que le pasó. Esto también es un tema que hay que conversarlo más extenso, pero es de sentido común. Por supuesto que, insisto, no solo no prescribe, sino que es de la esencia del fenómeno que haya dificultad para expresarlo. Y lo va a expresar como pueda, con palabras, con silencio, con llanto, con dibujo, y quien interpreta eso tiene que estar capacitado para hacerlo, y nunca el juez va a ser el indicado. No es tarea del juez analizar o interpretar eso. El juez lo que analiza es lo que el especialista transmite. Pero quien puede interpretar esas expresiones es el que ha estudiado para eso. Y sobre lo de los niños,
No nos va a dar el tiempo, pero es un tema muy complejo, muy complejo. Una aclaración. Por supuesto que cualquier, comillas, joven o cualquier mujer joven, cualquiera puede abusar de cualquiera. Y en el caso de los niños, siguen siendo niños a pesar de abusar. Esto es una cosa que también cuesta muchísimo entender, porque se asocia la violencia con que es contradictorio con la niñez, y no es así. O sea, nadie deja de ser niño porque abusa. Y esto lo aclaro porque significa un desafío al sistema, es decir, que hace uno, si los jueces y los fiscales y los especialistas no toman conciencia de que sigue siendo un niño, y no estoy diciendo para que no tomen medidas, estoy diciendo para que las medidas que tomen sean acordes a la edad y a la etapa evolutiva de la persona que comete ese hecho. Bueno, hay otras preguntas vinculadas a la escuela. ¿Qué debería hacer la escuela cuando no puede cumplir con el fin principal de esta debido al incumplimiento de las demás instituciones? Y otra pregunta vinculada a la escuela es ¿cómo debe actuar la institución ante un abuso para proteger al buen niño? La noticia de un hecho de abuso es tremenda en una institución educativa. Hoy hablaban de eso, yo no pude estar. Y es lo mismo que hablábamos hace un rato, es un desafío institucional, o sea, para la escuela es un desafío actuar adecuadamente frente a esto. Acá no hay ningún problema legal para actuar, el problema es institucional. Primero porque la propia escuela tiene que tener mecanismos superiores, que son la directora, la supervisora, hay instancias educativas que tienen que ocuparse de esto. Jamás puede ser responsabilidad de una maestra resolverlo. Todo lo contrario, tenemos un caso trágico precisamente en Rosario de la maestra que hizo la denuncia y que, bueno, fue asesinada. Esto es algo, ¿cómo se llamaba? Vanessa Castillo. Y fue asesinada. Una maestra fue asesinada por intervenir. Entonces no es solamente que el asesino actuó. No funcionó la institución tenía que haberla contenido, y a la institución la tenía que haber contenido el Estado donde está esa institución educativa. No está alejado de lo que conversamos. La escuela es un ámbito en el cual es muy frecuente que se develen malos tratos y que se develen abusos. Por lo tanto, tiene que encontrarse un camino para abordarlo que no sea el mal camino. Hay gente en Argentina que tiene la idea de que ahora, y hay colegios, de que no cambian a los chicos para evitar una denuncia de abuso. Y eso hay que ser estúpido, perdónenme si alguien piensa así, porque yo respeto que uno no tenga ganas de ser denunciado. Pero a los chicos hay que tocarlo. ¿Cómo no van a tocar a un chico, no van a cambiar a un chico, no van a abrazar a un chico? Lo que no se puede es abusar de un chico. Entonces la solución no puede ser impedir que una maestra tome contacto con un chico. Necesitamos avanzar en ese sentido y crecer en la forma de intervenir. La escuela es un ámbito importantísimo, se devela una cantidad importante de abusos y necesitamos reforzar todos los protocolos que se hablaban hoy, reforzarlos, mejorarlos, para que cuando pase algo no termine lastimada o muerta, como en este caso una maestra. Bueno, después hay una pregunta que, bueno, se vincula un poco a la anécdota que partiste. ¿Cómo podemos creer en un cambio si para ingresar a los diferentes organismos la transparencia para un cargo no existe? Era una pregunta. ¿Cómo podemos creer en un cambio de las instituciones si para ingresar a los diferentes organismos la transparencia para un cargo no existe para ingresar? No, hay una relación directa, tiene que ver con el sistema de selección. Es una parte importantísima de todo lo que estamos conversando hoy. El sistema de selección no está funcionando, claramente, por lo menos en Nación no está funcionando. La anécdota que conté es muy ejemplificadora, es vigente, es actual, porque si bien empezó hace más de 10 años, todavía está el problema. Evidentemente la institución está muy lejos de poder resolverlo. De modo que es correcta la pregunta y tiene razón. Nosotros no vamos a mejorar, y esto no va en desmedro de quienes, y quiero aclarar, yo fui el primero nombrado por el nuevo sistema del Consejo de la Magistratura. Así que si se equivocó el sistema, el primero con el que se equivocó
equivocó fui yo. Quiero decir con esto, yo concursé, yo gané ese concurso, pero gané cuando comenzaban los concursos. Fue el primero, es decir, todavía no se habían dado cuenta que podían hacer trampa. Entonces, evidentemente, no alcanza a componer una alfanumérica si después se van a robar las claves. Necesitamos ir al corazón del tema. Ustedes recordarán que uno de los consejeros designados para el Consejo de la Magistratura, un senador, tenía que jurar un día que en el Consejo de la Magistratura de Nación se iba a decidir el juicio político de un juez de Cámara Federal, Eduardo Freire. Como quería destituirlo, porque el gobierno de Mauricio Macri se había propuesto eso públicamente, entonces el presidente de ese momento de la Corte Suprema, el doctor Lorenzetti, demoró horas en tomarle la jura para que no pudiera llegar a intervenir en la decisión. ¿Se entiende lo que estoy contando? Es un hecho histórico. Entonces, evidentemente, no es solo el Consejo de la Magistratura. Acá intervino la Corte Suprema desde su propio presidente para impedir que este señor ingrese a esa reunión, y el resultado fue nada menos que el juicio político de destitución de un juez de Cámara Federal. De modo que el sistema tiene muchas falencias. La parte positiva, diría Víctor Cardó, hay que ser optimista, pero yo estoy convencidísimo que eso se puede mejorar. La verdad, esto es para ir para arriba, estoy seguro. Bueno, hay otra pregunta, algunas las vamos pasando porque ya las fuiste contestando. ¿Es posible realizar una denuncia de ASI en un juzgado de familia cuando se trata de una instancia penal? Es la pregunta. ¿Una denuncia penal en sede de familia? La pregunta es si es posible realizar la denuncia de abuso en un juzgado de familia cuando se trata de una instancia penal. Quizás la referencia es qué nivel de articulación podrían tener los juzgados, los distintos fueros, me parece, ¿no? Lo que pasa es que en la práctica, en la mayor parte del país, no se trabaja bien en la coordinación entre lo que es la justicia de familia y la justicia penal. Por eso viene ese tipo de preguntas. La realidad es que, primero, uno no es que puede denunciar, debe, es necesario, es lo primero que hay que poder encarar, es hacer conocer esta decisión, en la medida en que el Estado esté en condiciones de actuar adecuadamente. En el caso de familia, para lo que tiene que ver con el fuero de familia. Y si se está denunciando algo que es delito, la obligación del fuero de familia es mandarlo a penal. De modo que no hay objeción en ese sentido. Lo más urgente e importante es hacerlo conocer, pero también lo urgente e importante es que el lugar donde se hace conocer tenga la voluntad, la decisión y la ternura como para poder investigar. Hay una que la voy a tratar de reformular, a ver si va para este sentido. Frente a la disfuncionalidad institucional, hay que analizar que existen vacíos en las leyes que hacen que se vulneren los derechos de las víctimas. ¿Qué se puede hacer desde el Poder Judicial frente a esos vacíos legales? No. Una cosa es que pueda sancionarse leyes que mejoren la legislación actual. Hoy yo, por lo menos, no conozco vacíos que impidan hacerlo correcto. Es decir, cualquier juez de cualquier fuero de la República Argentina, honesto, y que quiera hacerlo correcto, agarra la Constitución y toma la decisión. No hay dificultad. La dificultad es tomar la decisión, pero no hay ningún problema porque nuestra Constitución, afortunadamente, en el 94, lo mejor que tuvo esa reforma fue incorporar con categoría constitucional la convención, distintas convenciones, la CEDAW contra la discriminación contra la mujer, contra la tortura, etcétera, etcétera, son muchas, pero esa incorporación dejó sin excusa a lo violento. El problema es que cuesta. Fíjense que cuando yo decía la prescripción, el Tribunal Superior del Chaco, y que ahora me entero que Córdoba tiene una decisión similar, creo que hay otra provincia más. El Superior Tribunal del Chaco abrió el camino, pero lo abrió porque aplicó correctamente la Constitución. Esta es la verdad, y esa es la respuesta a esa pregunta. Las últimas dos.
bastante amplia, pero la realiza un periodista de Radio Nacional de Ushuaia, Charly Ruiz Díaz. ¿Por qué a su criterio Argentina tiene altas tasas de abuso sexual en las infancias? Y la segunda es, ¿qué función cumple el poder real en el sostenimiento de un sistema que reproduce permanentemente la vulneración de derechos de los niños y niñas? La primera, Argentina no sé de dónde sale la fuente de esos números, pero Argentina no tiene una alta tasa que yo sepa de abuso. En todo caso, primero porque la cifra negra es extraordinaria. Por lo tanto, nunca podríamos saber cuántos abusos hay. Lo que sí sabemos es que aumentan las denuncias. Y en ese sentido yo quiero hacer una aclaración respecto de Ushuaia y de Tierra del Fuego en general de la provincia, porque acá se dijo de que desgraciadamente es uno de los problemas más graves que hay como delito el abuso. Y yo, por supuesto que acepto eso y al contrario, es de saludar la preocupación. Pero eso no necesariamente tiene que ver con que acá se abuse más que en otros lados. En todo caso puede ser que acá se animen a denunciar, porque si están hablando de que es tan alto el índice es porque se tiene conocimiento. Por lo tanto, lo que hay mucho es conocimiento. Habría que ver cuál es la incidencia de ese conocimiento. Lo que sí creo, en mi experiencia personal, es que en la región, en la Patagonia, hay una alta incidencia de abuso, por causa que no da el tiempo para desarrollarlas, pero seguramente hay causas para que sea elevada. En el caso personal, porque jugué muchos años casos de abuso en Bariloche, y las características tenían que ver con las amplias distancias, la soledad. Ojo, no es que la soledad justifique el abuso, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que hay determinadas circunstancias que hacen al contrario, hacen incluso que sea impune. De modo que no estoy de acuerdo con que en Argentina haya más índice de abuso. En todo caso, y si hay más índice de denuncia, es porque va creciendo la conciencia de la necesidad y utilidad de hacerlo. Muchísimas gracias al doctor Rosanqui, le agradecemos por esta participación.